Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, como es costumbre, vamos a iniciar nuestra reflexión del día de hoy con la lectura de los, en esta ocasión, párrafos 7 y 8 de la introducción de la segunda parte. Adelante. Y ahora guardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo el guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú no te olvidaste de nosotros, y sabemos que no te olvidarás de nosotros ahora. Solo pedimos que tus promesas de antaño se cumplan tal como es tu voluntad. Al pedir esto, nuestra voluntad dispone lo mismo que la tuya. El Padre y el Hijo, cuya santa voluntad creó todo lo que existe, no pueden fracasar en nada. Con esta certeza daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti y descansaremos confiadamente en tu amor, el cual jamás defraudará al Hijo que te llama. Y así damos comienzo a la parte final de este año santo que hemos pasado juntos en busca de la verdad y de Dios, quien es su único creador. Hemos encontrado el camino que Él eligió para que nosotros lo siguiésemos y decidimos seguirlo tal como Él quiere que hagamos. Su mano nos ha sostenido, sus pensamientos han arrojado luz sobre las tinieblas de nuestras mentes, su amor nos ha llamado incesantemente desde los orígenes del tiempo. Las palabras tendrán todavía cierta utilidad. La lectura del tema especial debe preceder a la de nuestras lecciones diarias en los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlos lentamente y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes del día. He aquí el 10º de estos temas especiales. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega a su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve a la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar, y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo a la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos que su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará.
Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi hijo, mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso, por siempre amado, tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Bueno, pues vámonos ahora con la lección 319. Vine a salvar al mundo. He aquí un pensamiento del que se ha eliminado toda traza de arrogancia y en el que solo queda la verdad, pues la arrogancia se opone a la verdad. Mas cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente y llena el espacio que al irse el ego quedó libre de mentiras. Únicamente el ego puede estar limitado y por consiguiente no puede sino perseguir fines limitados y restrictivos. El ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. La voluntad de Dios, sin embargo, es que yo aprenda que lo que uno gana se le concede a todos. Padre, tu voluntad es total y la meta que emana de ella comparte su totalidad. ¿Qué otro objetivo podrías haberme encomendado sino la salvación del mundo? ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad de mi ser? Perdón. ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad que mi ser ha compartido contigo? Bueno, pues cuando decimos venimos a salvar el mundo, inmediatamente el ego descalifica. ¿Por qué? Porque dice, si tú eres un pecador, te puedes salvar a ti mismo. Eso es lo que inmediatamente dice el ego. Además, nos recuerda que somos pecadores y y a través del pecado hemos cambiado, o sea, ahí está la arrogancia del ego, cree que hemos cambiado al ser que Dios creó. Y precisamente esa creencia es la arrogancia. Y no solamente eso, como el ego cree en límites, o sea, y además es restrictivo, o sea, cuando hablamos de salvar al mundo, estamos hablando de el deshacimiento de todos los límites que existen o que parecen existir en la mente del Hijo de Dios. Entonces, bueno, la arrogancia del ego es decir, no, es que tú eres mortal, no eres otra cosa más que un simple ser humano limitado y culpable. Y precisamente eso es lo que la lección de hoy, junto con lo que vamos a leer del libro de texto, nos da a entender que efectivamente la expiación lo único que hace es corregir los errores de la mente. Y el único error que tiene el Hijo de Dios y que está para corregirse es precisamente la creencia en la separación. Aquí estamos viendo o sea, cómo está opuesto el ego a la voluntad de Dios. Porque, ¿qué es lo que nos dice la lección? Cuando la arrogancia desaparece, o sea, implica que el ego ha desaparecido, inmediatamente la verdad llena el espacio. ¿Qué espacio llena? Pues el espacio de la mente del Hijo de Dios. Y entonces, porque lo que nos tenemos que dar cuenta con esta lección es que cuando nosotros sentimos cualquier tipo de miedo, en ese momento estamos dándole valor al ego y estamos haciendo a un lado a la verdad. Y la verdad es que quiere que nosotros seamos completamente felices. La verdad es lo que quiere, eso es lo que quiere Dios. Quiere que dejemos de creer que existe la carencia, que ahora aceptemos su voluntad porque seguimos siendo santos, seguimos siendo tal como Dios nos creó, un espíritu inmortal. No somos un cuerpo, como afirma el ego, y el cuerpo implica necesariamente existencia de necesidades. O sea, del hambre, de la sed, de necesidad de abrigo, necesidad de ropa, necesidad de afecto,
necesidad de defensas, porque como no tenemos corazas, sino que tenemos una piel suavecita, implica que somos vulnerables. Entonces, esta lección nos pide que dejemos de mirar nuestro cuerpo y que nos veamos como un espíritu que siempre está en unión con Dios. Y el ego, pues él no puede concebir la presencia del espíritu porque inmediatamente sería aceptar su propia desaparición. Y el ego no quiere desaparecer. Por eso siempre nos recuerda que nosotros somos seres falibles, imperfectos, pecadores, mortales. Y bueno, pues esto es lo que la lección de hoy nos recuerda. Vine a salvar al mundo, el mundo que yo fabriqué, el mundo en el que yo he impuesto muchas restricciones y que lo deje ser tal como Dios lo creó. Que deje de tener esa visión restrictiva acerca de lo que son mis hermanos y que así que lo deje ser tal como es. Ya no imponerle juicios, no imponerle condenas, dejar de pensar que si lo dejo ser de tal o cual forma, pues las cosas se van a deshacer. No, no se van a deshacer. Simplemente me voy a permitir ver que si yo dejo las cosas tal como son en realidad, no tienen ningún poder de hacerme daño, ni tampoco a mi hermano. Por eso, siempre que tengamos miedo, que tengamos la necesidad de hacer un juicio, de hacer juicios o de defendernos, de atacar, simplemente recurramos al Espíritu Santo para que Él corrija nuestros pensamientos. El ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. O sea, ese, como vemos, siempre está limitado. Inclusive para la salvación, así es como lo ve el ego. Solamente tú te puedes salvar y deja que todo lo demás se vaya, ahora sí que muy lejos. Pero no es cierto. O sea, lo que tú, cuando aceptas la verdad, toda la afiliación lo tiene. Por eso la lección que vimos que todos los regalos que mis hermanos hacen, los son para mí. Y todos los regalos que yo hago también son para mí. Quiere decir que no hay que toda demostración de amor es para toda la afiliación. No importa que un solo aspecto lo haya demostrado, es para toda. Entonces, y el ego piensa todo lo contrario. Ahora sí que piensa que cada quien para su diablo y que cada quien busque sus conveniencias tal como vea que le convenga. Pero precisamente esta lección nos hace ver que al momento de quitar los pensamientos restrictivos del ego, simplemente la verdad viene y llena inmediatamente este espacio. Precisamente la voluntad de Dios es que yo aprenda que lo que uno gana se le concede a todos. Y esas son las lecciones que acabamos de pasar. O sea, viene otra vez a hacer un repaso a esas lecciones de que cada regalo que mis hermanos hacen, ese regalo llega a toda la afiliación, porque esa es la voluntad de Dios. Y los regalos que llegan a toda la afiliación son aquellas demostraciones de amor que no pueden ser limitadas, porque es el amor. Por eso la segunda parte de la lección nos dice muy claramente: Padre, tu voluntad es total. O sea, no está nadie exento de la bondad, del amor de Dios. Es para todos. Entonces, por eso la meta que emana de ella comparte su totalidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la unidad. ¿Qué otro objetivo podrías haberme encomendado sino la salvación del mundo? Pues es que al momento de que yo soy uno y soy nada más un ser en comunión con todos mis hermanos, pues al momento de aceptar esta limpieza mental para mí,
llega a toda mente, porque la mente no está dividida por cráneos. La mente es una y lo único que necesita es sanación. Y al momento que yo acepto las palabras bondadosas de la verdad, en las que se me reitera que sigo siendo inocente tal como Dios me creó, pues es lo único que va a hacer cambiar mi percepción. Y lo que yo establezco como verdad, como vimos en otra lección, eso es lo que yo veo. Cuando yo acepto algo que es así, mi percepción empieza a buscar de manera natural los testigos que esa verdad en mi mente me está dictando. Entonces, por eso, ¿qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad que me será compartido contigo? Porque no estoy limitado de ninguna manera. Solamente tengo ideas que necesitan ser corregidas, pensamientos, para que yo me haga consciente y experimente la presencia del amor. Por eso decimos, venimos a salvar al mundo, el mundo que nosotros creamos, porque es el único mundo al que tenemos acceso. Yo no puedo cambiar los pensamientos de otra persona, no puedo cambiar los pensamientos de una comunidad. Tengo que cambiar mis propios pensamientos para que yo pueda ver su reflejo en eso. Adelante. Pues es que eso iba a decir. O sea, no puedes cambiar, sí puedes cambiar a los demás, porque aquí te está diciendo los regalos que son para ti, pues son para todos. Lo que tú ganas es para todos, no nada más para ti. Entonces, esa es la forma en que puedes cambiar a los demás. Esa es la forma en que se cambia a los demás que tienen a todos los que tengan el pensamiento igual al tuyo, ¿no? Entonces, sí se puede cambiar cuando tú haces lo que te corresponde y cada uno hace lo que corresponde. Bueno, claro que si no lo haces, pues nadie va a hacer nada, ¿no? Seguimos igual, pero sí se puede. Sí, o sea, cuando tú has cambiado tu forma de pensar, definitivamente Bueno, sí pues llega sí, a es que todo. si no cambias tú, ¿cómo quieres cambiar a los demás? Si tú no te ayudas, ¿cómo puedes ayudar a los demás? O sea, no es lógico, ¿no? Primero tú tienes que encontrar tu respuesta para que puedas decir, ah, pues se hace así, ¿no? Y lo pones como un Pues ejemplo que los claro. demás siguen, efectivamente. Entonces, bueno, eso como que a mí me parece que viene ya implícito el que yo lo tengo que hacer primero. Pero finalmente esto es lo que está diciendo aquí en la lección, ¿no? Que el ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. O sea, para el ego el objetivo es ganar y no importa quién pierda. O sea, en Sí. este mundo ganamos y perdemos. Hay un ganador y hay un perdedor. Pero para el espíritu todos ganamos porque somos uno solo. Y si tú ganaste, si tú cambiaste tu forma de pensar, pues todos lo ganaron, ¿no? Entonces todos cambiamos también. Efectivamente. Bueno, pues esto es lo que nos dice la lección, ¿sí? Que dejemos de pensar en limitaciones, porque finalmente la salvación, como dice aquí, la voluntad del Padre es total. Nadie está afuera del plan de la salvación que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Todos están incluidos, porque la mente que emana de ella comparte su totalidad. O sea, Dios no puede abandonar a nadie, porque sería abandonarse a sí mismo, porque cada hijo de Dios es una extensión de su propio ser. ¿Cómo podría abandonar? Así como lo vemos, cada hijo de Dios, cada uno de nosotros somos uno solo. Somos el único hijo de Dios. Entonces, Dios no puede hacer excepciones. Es como si dijera, bueno, quiero tu cabeza, pero tu mano no. O sea, eso es imposible. Entonces, por eso no puede Dios hacer excepciones ni decir esto sí y esto no, porque todos formamos parte de el único hijo. Sí. No está, para Dios no estamos separados como nos vemos aquí, somos parte de uno mismo. Entonces, pues obviamente que no se puede decir, pues yo quiero a mi hijo, pero nada más su rostro, pero sus manos no. O sea, es imposible hacer eso. Tienes que aceptar, inclusive con las personas, ¿no? En las personas que hacemos aquí, hacemos juicios y decimos, ah, bueno, me gusta su forma de ser, pero no me gusta
su aspecto, me gusta esto, pero, o sea, separamos porque creemos que esa persona está, pues la podemos dividir, pues. Y a mí me conviene nada más verle su rostro, a mí nada más me conviene verle sus actitudes, a mí nada más me conviene, o sea, pues es lo que hacemos y eso no lo puede hacer Dios. O sea, ese es el gran detalle que tenemos de estar haciendo esa separación, inclusive en una sola persona, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, pues con esto terminamos la reflexión de nuestra lección del día de hoy. Obviamente ya sabemos que todas las lecciones están en tiempo presente, todas en algún momento de las circunstancias que vamos a vivir, nos vamos a acordar de alguna lección en especial, o quizás de esta, pero son las que nosotros necesitamos aplicar en cada momento en que sentimos miedo. Bien, pues para terminar nuestra lección voy a hacer la lectura de los encabezados de las últimas lecciones que hemos visto, que nos dan precisamente una perspectiva, una oración adicional a lo que nosotros hemos leído. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Veo todas las cosas como quiero que sean. Que venga a mí ahora una nueva percepción, pues busco un futuro diferente del pasado. Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Todos los regalos que les hago a mis hermanos también me pertenecen. Sigo el camino que se me ha señalado, pues yo soy el medio para la salvación, así como su fin, y vine a salvar el mundo. Bueno, pues habiendo terminado nuestra práctica de la lección del día de hoy, bueno, la reflexión más bien, porque la práctica la vamos a hacer a lo largo del día o a lo largo de los días. Vamos a pasar ahora a la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 19, la consecución de la paz. Ayer iniciamos la segunda sección, el pecado en contraposición del error. Precisamente esta sección nos va a explicar, o sea, para el ego, qué significado tiene el pecado. Y la verdad es que, como dijimos, es muy tóxico. ¿Por qué? Porque ayer en el primer párrafo estábamos leyendo que es esencial que no nos confundamos con creer que el error es lo mismo que pecado. No, son cosas completamente distintas, ya que precisamente hay que hacer esta distinción porque en esto radica el significado de la salvación, puesto que el error puede ser corregido y lo torcido enderezado. Es lo que decía ayer, prácticamente lo estoy leyendo como está, porque el pecado, de ser posible, sería irreversible. Y aquí hay una cosa que apuntó muy importante, es que la creencia del pecado está basada necesariamente en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos los que atacan. Y bueno, pues aquí hemos hablado mucho de que hagamos a un lado lo que creemos que un cuerpo está diciendo o lo que parece hacer, o sea, ni palabras ni actos, o ya sea lo que hizo o lo que no hizo, lo que dijo o lo que no dijo, porque son cuerpos lo que lo hacen. Y eso no es el Hijo de Dios. Bueno, ha abundado mucho el curso sobre eso. Ahora está anotando un punto muy importante, porque el pecado es la creencia de que lo que Dios creó pudo haber sido cambiado y, bueno, trastocado, transformado, como le queramos decir, y dejó de ser tal como Dios lo creó. O sea, la creencia del pecado es creer que la creación tuvo un fallo y todo se empezó a descomponer, tal como aparece en el Génesis. O sea, en el Génesis parece como si lo que Dios creó, o sea, creó a Adán, y que Adán se sentía medio tristón porque no encontraba ayuda idónea entre las obras del Señor. Y entonces Dios, desde ahí ya
no, pues le voy a hacer una ayuda idónea, como si hubiera sido un error que estuviera Adán cuidando solo el Edén. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan a suceder una serie de cambios, de transgresiones, de desobediencia, y como que lo que Dios creó se transformó y empezó a convertirse de algo santo en algo pecaminoso. Y esa es precisamente una creencia equivocada. Lo que Dios creó no puede cambiar, y precisamente la creencia del pecado es precisamente este punto que ahora lo toca con muy firme, porque afirma que lo que Dios creó no pudo haber sido cambiado. Pero el pecado, aquí lo que vamos a leer, Leti va a leer enseguida, precisamente es el cómo ve el ego al pecado. Y esa creencia es la que nosotros tenemos muy metida en nuestra mente. Entonces, bueno, lo está explicando de una manera tan clara para que nos demos cuenta, ok, perfecto. Si lo que estoy en busca de la consecución de la paz, pues no solamente tengo que tener fe para que la paz venga a mí, sino que también tengo que darme cuenta que el pecado no existe, que es una invención del ego y que solamente es un error. Porque aquí, como vimos ayer, el pecado exige castigo del mismo modo que el error exige corrección. Y entre castigo y error no hay ninguna semejanza. Ya hablamos que el castigo proviene es una venganza, y en cambio la corrección siempre es objeto de un trato amoroso que busca cambiar los significados. Siempre es amoroso, y el castigo no, definitivamente el castigo proviene del ego y es siempre un ataque y siempre es una sentencia de muerte. Es completamente distinto. Por eso ayer en lo que leímos, que creer que el castigo es corrección es claramente una locura. No existe, o sea, para Dios la corrección no tiene nada que ver con el castigo. La corrección es amorosa, y por eso tenemos al Espíritu Santo, que es un maestro, un guía, un amigo amoroso que nos ayuda a corregir, a borrar, con mucha paciencia nos trata y hace los cambios de una manera muy bondadosa. O sea, nada que ver con el ego. Bien, adelante, Leti. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. Bueno, pues aquí, esa es la creencia del ego, ¿sí? De que la creación se ve como algo que no es eterno, que puede ser cambiado, que puede ser atacado. Y si la creación puede ser atacada, es obviamente que Dios puede ser trastocado, puede ser atacado. Y esto no es cierto. O sea, por eso, o sea, esa es la creencia del ego. El ego cree que el pecado ha cambiado al Hijo de Dios. Pero, oh sorpresa, el Hijo de Dios sigue siendo tan santo y puro como Dios lo creó, ¿sí? Entonces, por eso dice que el pecado es arrogancia, es una arrogancia, porque cree que lo eterno, lo bendito, puede ser cambiado por lo contrario. Ese es un pensamiento sumamente arrogante. Y la arrogancia estriba en creer que lo que Dios creó lo puedes cambiar tú. Esa es la arrogancia. O sea, ¿cómo vas a cambiar lo que Dios creó? Es arrogante eso. Exactamente. Bien, adelante, Leti. Perdón. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder
de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar, no puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte. ¿Y podría acaso parecer lo que es inmortal? Bueno, Perecer lo que es inmortal. efectivamente, o sea, ciertamente aquí, o sea, lo está diciendo, si no, ¿para qué existiría el curso? Dice, el Hijo de Dios puede estar equivocado. Sí, sí puede estar equivocado. Engañarse a sí mismo, incluso usa el poder de su mente contra sí mismo. Sí, porque eso es lo que hemos hecho. O sea, no está diciendo que es una posibilidad. Dice, puede. O sea, está diciendo, está afirmando, precisamente por eso estamos haciendo el curso, porque hemos podido engañarnos, podemos estar equivocados. O sea, lo hemos logrado y hemos usado nuestra mente contra nosotros mismos. O sea, ¿cómo? Pues a través del ego. O sea, pero no obstante que estamos en un estado de error, quiere decir, finalmente, a pesar de todo lo que diga el ego, no podemos pecar. Y esto es una afirmación que está siendo muy clara. O sea, sí nos podemos equivocar. De hecho, ya nos equivocamos. Pero no por eso quiere decir que podemos pecar. Porque pecar, como dice aquí, implica que tendríamos la capacidad de cambiar nuestra realidad, o sea, de alterarla, ¿sí? No podemos cambiar nuestra realidad porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. La perfección nos creó, por lo tanto somos perfectos para siempre. Y no estoy hablando del cuerpo, estamos hablando del espíritu, y estoy hablando del espíritu, estamos hablando de la mente superior. Eso es lo que quisiera el ego, efectivamente, que el pecado pudiera hacer, o sea, que nos hayamos cambiado y ahora sí, vénganos acá hacia el infierno. O sea, aquí lo está haciendo de una manera, lo está aclarando. Es imposible. Claro, el pecado, pues es una idea totalmente demente y destructible, pero también es imposible. O sea, la idea del pecado es destrucción, pero no existe porque Dios no lo creó, por lo tanto no tiene sustento, sigue siendo una ilusión. Y aquí hay un comentario, dice, pues el costo del pecado es la muerte. Pues eso, está hablando ayer me dije, a ver, vamos a ver qué es lo que quiere decir esto, porque el costo del pecado es la muerte. A mí es una frase que se me quedó muy grabada cuando yo, hace años, estudiaba, cuando todavía éramos novios, yo iba a unas lecturas de una persona que hablaba de cosas que me parecía interesantes sobre la Biblia, y es precisamente las palabras de Pablo de Tarso, refiriéndose, están precisamente en la epístola de los Romanos, y precisamente yo lo leí ayer, a ver, bueno, ¿qué es lo que dice? Y lo curioso del caso es que Pablo habla exactamente lo mismo, que el costo del pecado es la muerte, pero para Dios la inocencia siga permaneciendo para siempre y que la misericordia sobrepuja sobre cualquier juicio. Entonces, Pablo sí lo dijo, ahora entiendo, ahora puedo ver que Pablo sí lo entendió, pero lo dice de una manera que la traducción, o sea, dice, sí está diciendo claramente que Dios, la misericordia de Dios, es imposible que pueda existir la destrucción de su Hijo. Pero está escrito de tal manera, o no sé si sea la traducción, que cómo se sigue pensando que Dios quiere castigar a su Hijo, si su Hijo es para siempre inocente, y habla de la misericordia. Por eso, si hasta Pablo estaba diciendo que la misericordia de Dios, ¿cómo es posible que haya un libro final, el Apocalipsis, que habla de la repartición de castigos, ¿no? Entonces dije, pero si está tan claro, yo antes no lo veía así, yo lo veía como, hoy está hablando de que el pago del pecado es la muerte, y no es cierto, o sea, realmente está... Pues sí es, pero bueno, para el ego. pero es la interpretación que le hace, efectivamente,
ahora sabes que hay un ego y que hay un Espíritu Santo. Antes no lo veías de esa forma, entonces el costo del pecado es la muerte y bueno, sí, eso es. Si no has escuchado al Espíritu Santo, pues esa es la verdad de este mundo. O sea, no es que haya sido un error de traducción. Yo pienso que todo este libro que a veces, muchas veces mencionas, está interpretado de diferente manera. Sí. Cada quien le da interpretación y tú mismo lo estás diciendo ahorita. Antes pensabas que sí estaba diciendo que Dios castiga al pecador, ¿no? Pero esa es la interpretación que tú dabas. O sea, las palabras no han cambiado, los escritos no han cambiado, pero ahora tú lo ves de otra manera. Entonces, finalmente es interpretación de lo que estamos leyendo y en el momento en que te encuentras, en ese momento estabas en alguna búsqueda de eso y te daba ciertas confirmaciones, ¿no? Ahora has visto otras cosas, ves que hay esa parte de tu mente que está en el ego y otra parte que está en el espíritu y entonces lo ves de otra manera. Es lo que acabamos de leer. Pues sí, o sea, no lo puedes ver igual porque vas teniendo ya una apertura más y dices, pues no estoy cerrado a lo que veía nada más, ahora se amplía nuestra visión, ¿no? Sí, porque yo tenía la conciencia de la culpabilidad. Entonces veía lo que decía todo Pablo. Está implícito eso, porque lo que tienes en mente eso es lo que ves afuera. Si te estaban diciendo, es más, si tú te sientes culpable, y no vamos a hablar del pecado original, te sientes culpable porque hacías tal o cual cosa, porque en ese momento estabas en un rollo, X situación, en ese momento estabas siendo culpable, te sentías culpable. Entonces, pues, ¿qué estabas buscando? Es eso mismo, ¿no? Que la culpabilidad te iba a llevar a la muerte. Entonces, bueno, pues esos es precisamente los procesos que pasamos teniendo nuestra mente equivocada. Pues, ¿qué vas a ver afuera? Equivocación, ilusión, no puedes ver otra cosa. No puedes ver la verdad si tu mente está equivocada. Exactamente, sí. Pero aquí a mí me parece tan precioso como dice, pues el costo del pecado es la muerte. Y viene una pregunta, ¿y podría acaso perecer lo que es inmortal? Inmediatamente te hace cortocircuito porque en ese momento que tú leíste hace años, esto que el costo del pecado es la muerte, nunca te preguntaste si Dios te hizo inmortal o si Dios es inmortal, ¿por qué habría muerte? O sea, no te lo preguntaste. Nunca. No te, pero pues esa podría haber sido una pregunta consecuente, ¿no? Exactamente. Por eso nos la pone allí precisamente. Bueno, pues si Dios lo que creó es inmortal. Y además también dice que lo que Dios creó es para estatuto perpetuo. Por eso, o sea, en esa misma epístola está diciendo, pero nada más te quedas con lo que el ego quiere que veas, exacto, no con lo demás. O sea, lo demás lo estás pasando por alto, ¿no? Sí. Así como el Espíritu nos dice, pasa por alto lo que el ego te está diciendo, que es lo mismo. Exactamente. Por eso aquí lo pone así. Inmediatamente te pone la pregunta y hace, si tenías alguna duda, en ese momento hizo cortocircuito y desapareció. ¿Por qué? Porque sí es cierto, ¿podría acaso perecer lo que es inmortal? El Hijo de Dios es inmortal. Entonces, desaparece. Adelante, Leti. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? Es que está excelente lo que dice, porque sí es cierto. O sea, la pureza se considera arrogancia, así es como lo ve el ego. Y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. No, es que mi culpa, por mi por mi santa culpa. Ok, pues no, efectivamente, esa es una doctrina que sustituye a la realidad del Hijo de Dios. O sea, es como decir, no soy el Hijo de Dios, soy un humano
pecaminoso, falible, equivocado y merezco castigo. Eso es lo que, o sea, eso es precisamente lo que el ego trastocó. Eso realmente es la arrogancia, creer que se puede cambiar lo que Dios creó como estatuto perpetuo. O sea, Dios creó a su Hijo santo, punto. No puede ser cambiado. Es la voluntad de Dios. Nada puede cambiar la voluntad de Dios. Por eso creer lo contrario es arrogancia. Por eso pregunta, ¿es esto humildad? ¿Creer que tú eres pecador? ¿O más bien es un intento de desgajar a la creación de la verdad? Pues efectivamente, o sea, si no se puede ir en contra de la voluntad de Dios, porque pensamos, la voluntad no puede ir en contra de la voluntad de Dios porque la vemos con miedo. Pero si la voluntad de Dios es amorosa, es bondadosa y quiere lo mejor para su hijo, bueno, se le dio todo lo mejor, ¿por qué habríamos de tener miedo? Porque no, es que es la voluntad de Dios y sentimos miedo, pero no, pues más bien es precisamente que nosotros estamos trastocando, tenemos una visión, perdón, pero es así, pervertida de lo que es Dios. Pervertido quiere decir al revésada. Eso es lo que quiere decir pervertida, o sea, está al revés. Eso es lo que quiere decir pervertido. Entonces, bueno, precisamente aquí es lo que nos damos cuenta que es un dogma que estamos precisamente cuestionando en este preciso momento, ¿sí? Ya no es este dogma, porque precisamente si el Hijo de Dios no puede morir y como dice, ¿podría acaso perecer lo que es inmortal? Pues la misma pregunta, ¿podría, dice podría lo que es bendito volverse pecaminoso? Pues no, por supuesto que no, porque eso sería caer en la arrogancia. Entonces, bueno, pues precisamente esto es lo que tenemos que tener en mente y esto es lo que nos está explicando precisamente. Tenemos que entender que el pecado no es una realidad. El pecado no es verdad. El ego puede decir muchas cosas, sí lo va a decir, siempre va a justificar, no, es que esto es pecado, no, y el Espíritu Santo siempre va a decir, es un error, no te preocupes, sigue siendo tan santo como siempre. Adelante, Leti. El ego siempre considera injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demandas sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Ah, caray, o sea, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea, nosotros, o sea, le hemos construido un templo al ego. Y no solamente le hemos construido un templo, sino que lo hemos revestido de una muralla en la que creemos que las cosas tienen que ser tal como yo digo. Y cuando hacemos eso, hasta nos sentimos así como que estamos defendiendo una plaza inexpugnable que es nuestro ego, precisamente. Las cosas tienen que ser tal como son, o sea, como yo quiero. Esto no puede ser así porque rompe con mis normas. No, esto no puede ser así porque rompe con las buenas costumbres. Esto no puede decir porque no puede hacerse así porque perturba tal circunstancia en mi vida. Y precisamente, o sea, por eso la idea del pecado, o sea, que todos los demás son pecadores, incluyéndome, porque además el ego tiene una cosa. Vemos a los demás que nos están perturbando en diferentes cosas, pero nosotros cuando cometemos errores, inmediatamente sabemos que lo hicimos
y nos autocondenamos. Entonces, por eso dice que el ego siempre considera injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error, porque dice, no, es que te equivocaste y ahora tienes que pagar por ese error. Bueno, y el Espíritu Santo dice exactamente todo lo contrario. Siempre pondrá la justificación, y es una justificación porque es lo justo. El Hijo de Dios es santo porque así lo creó Dios. Tan sencillo, tan simple, así es como el Espíritu Santo arregla todas las cosas y nos insta a que veamos a través de la visión de Cristo para que nos demos cuenta que así es, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos, pues es muy importante entender que cuando nosotros creemos que alguien nos ofendió, cometió un pecado, nos demos cuenta que lo que estamos pidiendo para él es la pena de muerte. La desaparición absoluta de su presencia en el universo. Y esto es lo que quiere el ego. Y a lo mejor ahorita pensamos, ay, no, es que yo no pienso eso. Pues muy debajo de la conciencia, en el inconsciente, así es. Cuando consideramos que alguien pecó o que tuvo, porque no consideramos que sea algo que se pueda corregir, sino que es, no, pues ahora ya lo hiciste así, pues precisamente la idea sacrosanta del ego es muerte al infractor. Eso es lo que siempre pide el ego y eso es lo que nos hace conscientes esta lectura, porque decimos, oye, qué oscuridad tan tremenda subyace precisamente abajo de los pensamientos de juicio que tenemos. O sea, precisamente por eso esta lectura, para que nos demos cuenta que no existe, o sea, el pecado no existe, solamente existen errores y todo puede ser corregido, porque el pecado no acepta corrección, el pecado solamente exige castigo. Ya sabemos que el justo pago al pecado es la muerte, obviamente para el ego, pero para el Espíritu Santo, pues nada más es corregir, mira, esto no es así. Tal como dice Pablo, si leen la epístola de Pablo, dice exactamente lo mismo, que siempre está la bondad infinita dispuesta a venir a sanar nuestra mente. Eso es exactamente lo mismo que dice aquí. Adelante, Betty. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez de los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación de ser una idea de Dios pase a ser una idea del ego. Un mundo que él rige compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido, solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si el error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué podría llevar? ¿Ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que la verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es imposible tener fe en el hecho de, es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. O sea, en pocas palabras, nos está diciendo aquí que todo error puede ser corregido, sin importar lo que diga el ego, ¿sí? Entonces, y nos dice, si el ego tuviera la razón, pues entonces de nada sirve el curso de milagros. Y eso implicaría que Dios fue derrotado y fue destruido. Obviamente, ya diciéndolo así, pues es una demencia. Entonces dice, oye, no es cierto. Eso es lo que quiere el ego. Eso es lo que siempre te ha enseñado el ego. Exactamente, eso es lo que quiere enseñar el ego. Pero aquí nos está diciendo precisamente, sí,
O sea, la verdad simplemente lleva a esto, todas tus creencias, todos los pecados, todos tus errores. Llévalos ante el Espíritu Santo y Él te va a enseñar y te va a mostrar que sigues siendo tan santo y puro como Dios te creó. No puedes cambiar eso porque, o sea, yo puedo cambiar algo si yo lo creo, ¿sí? Si yo lo creo, sé cómo están los mecanismos y entonces puedo cambiar un tornillo aquí, quitar una engrane acá, ya lo cambió. Pero nosotros nos creamos a nosotros mismos, por lo tanto, no podemos cambiar nada. O sea, el espíritu no puede ser cambiado, el espíritu es santo para siempre, porque si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, quisiera, entonces eso quería que también podríamos haber cambiado a Dios. No es posible. O sea, así tan simple, así nos lo está diciendo, ¿sí? Que simplemente este mundo está edificado sobre unas bases que son completamente ilusorias. O sea, por eso es la extraña idea de que las nubes de culpabilidad parezcan densas e impenetrables. Es una ilusión. No existe tal culpabilidad. Solamente existe la santidad y eso es lo que tenemos que, es lo que nos dice aquí. Tenemos que tener en mente cómo quiere trabajar el ego con nuestra mente para que caigamos en el error de creer que el pecado existe. El pecado no existe. Solamente existen errores y todos sin excepción se corrigen. Adelante. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego eso no es un error, pues es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora pues la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. Bueno, pues no necesita más explicación porque nos está diciendo el sentir así, sin cortapisas, así claramente, así es como siente el ego, ¿sí? Así piensa en el pasado, así piensa en el presente, así piensa en el futuro. O sea, dice que ha corrompido a Dios, o sea, que lo ha matado. Y ese es el deseo del ego, pero como dice aquí, en su demencia cree haberlo logrado. Pues, dejemos que lo que quiera, pero es que la realidad está aquí, a nosotros nos salta precisamente esa demencia. Oye, ¿no? ¿Cómo? ¿Tan lejos quiere ir el ego? Sí, porque es lo opuesto a la verdad. O sea, y por eso no podemos hacer menoscabo de esta fabricación que el Hijo de Dios hizo. El Hijo de Dios fabricó al ego. Y bueno, pues no es cualquier fabricación, o sea, la creó el Hijo de Dios y entonces, bueno, pues tiene muchísima consistencia. Entonces, por eso necesitamos una mente externa que ahora sí que saque de nuestra mente todas esas ideas para que nosotros mismos, al darnos cuenta que no es real, al haberlo nosotros fabricamos, en ese momento decimos, no es cierto. No existe culpabilidad del Hijo de Dios, por lo tanto, lo que yo fabriqué al ego no puede seguir existiendo en mi mente. Y ese es el objetivo del Espíritu Santo. Adelante. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la niebla y llegar hasta el sol? Pues eso es lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado, mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues la elección entre el cielo, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Bueno, aquí nos lo está diciendo, hay una cosa, no podemos más que elegir el cielo porque es lo único real, ¿sí? Pero puedes elegir seguir viviendo en la ilusión. Exactamente. Y bueno, pues estás viviendo en la ilusión del infierno, o sea,
pues vas a seguir experimentando. Ok, vamos a decir que este cuerpo no existe, que el mundo no existe, pero sabes que para nuestra mente que todavía cree en la separación, porque si no, no estaríamos en este cuerpo, pues las cosas que vas a experimentar en tu existencia o en este sueño, pues como realmente no sabemos, no nos hemos dado cuenta que estamos soñando, pues vamos a seguir experimentando carencias, pérdidas, miedo, dolor, enfermedad, traición, o sea, inclusive la muerte, ¿no? Entonces, por eso dice, no hay que tomarlo a la ligera porque, o sea, quieres seguir teniendo ese engaño en tu mente y creer que eres un cuerpo. O sea, no es una decisión a la ligera, definitivamente. Ahora, ciertamente quizás te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. O sea, es que el ego dice, oye, Es que o sea, de repente me confundió lo que dijiste porque dices, bueno, vamos a seguir teniendo limitaciones y carencias y todo esto, pero eso solamente si tú lo eliges. eso es lo que quise decir, qué bueno que lo aclaras. O sea, es una decisión, o sea, que no podemos tomar a la ligera. Sí, por eso dice, piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión y volvemos a caer. Es una decisión, aceptar la verdad o aceptar la ilusión. Y precisamente eso es lo que nos dice. Dice, es que es muy sencillo atravesar la niebla, ¿sí? ¿Qué acaso no preferirías que todo eso fuese más que una sola, que una equivocación, una simple equivocación? Pues claro, ¿sí? Y que es además completamente corregible. O sea, no lo está diciendo, y eso precisamente de que dice, pues es que es eso, es así de simple. Es tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol. Así de simple, así de sencillo, ¿sí? Claro, te viene en la mente, oye, y bueno, ¿y qué tal si esto del curso de un ejemplo, ¿no? ¿Y qué tal si lo de esto, lo que dice el curso de milagros no es más que un error? Mejor prefiero sentirme culpable porque al menos Dios quizás pueda tener piedad de mí porque me siento culpable y que me di cuenta y que ojalá me pueda perdonar. O eso es lo que quiere el ego, que pensemos. Pero es que efectivamente, o sea, ese es uno de los pasos recurrentes del ego. De hecho, aquí lo dice arriba, que deja buscar, dice, que habla, dice que el ego siempre considera injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. Y bueno, pues, o sea, cuando nosotros pensamos, oye, ¿qué tal si esto que dice el curso no es verdad? ¿Y qué tal si Dios sí está buscando castigar? Ah, pues ahí está hablando el ego, porque no lo considera, o sea, estamos nuestra mente tan contaminada del ego y precisamente nos dice, por eso el curso tantas veces nos dice, pues ponlo a prueba, o sea, solamente vas a poder adquirir confianza si permites ver que las cosas cuando se las das al Espíritu Santo van a cambiar. Y por eso el Espíritu Santo nos ayuda a tener esa confianza. Y es necesario que tengamos confianza en que la verdad hace acto de presencia cada vez que lo pedimos para que podamos tener fe. O sea, es muy importante. O sea, el que pongamos en práctica y que permitamos que las cosas que nos molestan, que nos inquietan, que nos producen miedo, se las entreguemos al Espíritu Santo para que veamos cómo la resuelve Él. Obviamente que ya entendimos que cada vez que le entregamos al Espíritu Santo lo que nosotros nos parece perturbar, nosotros también tenemos que dejar de defendernos y tratar de hacer cosas por nuestra cuenta porque le hemos dado toda la prioridad al Espíritu Santo. Entonces, por eso, pues precisamente aquí, o sea, no te sientas tentado de coincidir con el ego. ¿Por qué? Porque el ego siempre te va a hablar de miedo y el Espíritu Santo te va a hablar de paz. Entonces, bueno, pues no te sientas tentado en coincidir con el ego. Permítete sentir paz para que puedas experimentar la presencia del amor.
Y eso es lo que nos dice aquí. Y vamos, esto ya entendemos que uno de los obstáculos para la consecución de la paz es precisamente creer en la existencia del pecado. Sea el que yo hice o el que mi hermano hizo, porque obviamente está dirigido para que nos den cuenta que cualquier cosa que yo hago o mi hermano hace es simplemente un error y que podemos pedir corrección para eso. Y precisamente esa corrección la va a llevar a cabo el Espíritu Santo. Entonces, pero la va a llevar no con castigos, ni con cinturonazos, ni con chanclazos. No, la va a llevar de una manera muy amorosa, a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque Él está convenciendo a nuestro pensamiento de que solamente existe la bondad. Cuando nosotros seguimos todavía aferrados a que no, que es que hay maldad afuera y dentro de mí. Y eso es lo que el Espíritu Santo está cambiando en nuestro interior. Bueno, por eso, para la consecución de la paz, necesitamos entender cómo está trabajando el ego, el tejemaneje, a través del pecado. Y ya entendimos que no existe pecado, solamente existe cosas para corregir. Y eso es lo que nos lleva a la salvación. Por eso es la distinción que se hace entre error y pecado. El Espíritu Santo siempre habla de error y el error siempre se puede corregir. Y si se puede corregir, pues todo lo que está torcido puede ser enderezado. Y si nuestra mente está alrevesada, puede ser vuelta al derecho otra vez. Entonces, precisamente esto hace que la salvación sea posible. Bien, hace rato conectaste tu micrófono, Diana. No sé si quieras tú comentar algo. Bueno, me pareció que conectaste tu micrófono. Adelante, Janet, te escuchamos. No, dice que no. Ah, no. Ah, bueno, perfecto. Bien, bueno, pues, pues sin más, nos deja con este cortocircuito la lección de hoy, precisamente de que nos habla de que lo que es inmortal no puede ser destruido. Nos dejó muy en claro. Y si lo inmortal no puede ser destruido, quiere decir que la creencia en el pecado no es posible. Por lo tanto, la función que tenemos en este mundo es salvarlo, corregir nuestras percepciones. Y por eso estamos aquí. Venimos a salvar al mundo. ¿Cómo? Corrigiendo nuestras percepciones. Y eso, pues, por eso dije que desde el principio que la lección 319 y lo que íbamos a leer acerca del pecado, pues ahora lo podemos entender perfectamente porque venimos al mundo ¿a qué? A salvarnos. Salvar es lo mismo que permitir la corrección. Y exactamente, pues precisamente es esa es la voluntad de Dios, efectivamente. Bueno, pues despedimos nuestro programa. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.